Hola, ¿qué tal? Esperemos se encuentren muy bien. El día de hoy, en esta sesión de podcast, mis compañeras Fernanda Avendaño, Carol Maldonado, Xóchitl Quiñones y yo, Johanny Hernández, les hablaremos un poco sobre temas muy importantes, como lo son la identificación de emociones, la relación de personalidad con estilos de afrontamiento, la identificación de mecanismos de defensa y, por supuesto, estrategias de gestión de las emociones. El día de hoy abordaremos los temas académicos y en esta plática pondremos de ejemplo dos situaciones con compañeros que nos sucedieron el año pasado. Es importante afirmar que estos ejemplos los ponemos meramente académicos y no le faltaremos al respeto a nuestros compañeros en esta plática, solamente los tomaremos de ejemplo para que ustedes puedan entender un poco más sobre los temas que les estamos platicando. Antes que nada, debemos platicarles que todo inicia con una característica propia del ser humano, las emociones. Es importante aclarar que existen emociones positivas y emociones negativas. Las emociones tienen función y tenemos que saber controlarlas para no ocasionar problemáticas con las personas que nos rodean e incluso con nosotros mismos. Existe una gran variedad de emociones, pero el día de hoy les mencionaremos las que más destacan, como son el miedo, el desagrado, la furia, la alegría y la tristeza. Lamentablemente, el día de hoy no les explicaremos a fondo cada una de estas emociones, puesto que necesitamos enfocarnos en el ejemplo académico que les vamos a dar. Pero es muy importante aclarar que estas funciones existen por algo y las funciones de las emociones son muy importantes. Entre estas están la social, la adaptativa y la motivacional. El día de hoy solo les haremos mención de la social y la adaptativa. Las funciones sociales nos ayudan a conectar con los demás, es decir, por medio de nuestras emociones nosotros podemos crear lazos con las personas que nos rodean y estos lazos pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Y las funciones adaptativas son aquellas funciones que nos ayudan a adaptarnos al entorno, es decir, nos generan una ayuda en la supervivencia con nuestro entorno. Nosotros tuvimos unos compañeros los cuales decidieron de regular, uno por decisión propia y otro por no alcanzar los créditos suficientes. El que decidió de regular por decisión propia, pues era como que tranquilo, relajado, paciente, casi no mostraba sus emociones. Entonces, cuando íbamos a trabajar en equipo, pues evitaba los conflictos, ¿no? Pero pues siempre buscaba como que el camino más fácil y la mayoría de veces, por lo mismo, evitaba como que tomar responsabilidades, aunque pues si le decíamos de que hiciera algo, lo hacía, pero si lo podía evitar, pues muchísimo mejor para él. Entonces, pues sí era como que algo perezoso. En cuanto a nuestro otro compañero, que no alcanzó los créditos suficientes para pasar al siguiente grado, era como que más serio, sensible, pensador, pero muchas veces le veía como que muy deprimido y se concentraba mucho en sí mismo, lo cual, pues hasta cierto punto, no es que esté mal, pero ya no veía más a su alrededor. Entonces igual tendía a apartarse de nosotros y por lo mismo al momento de las hadas, pues él casi no hablaba. Entonces, por lo mismo, como que evitaba implicarse en los trabajos. Entonces, ya nosotros éramos los que teníamos que estar constantemente detrás de él para que hiciera algo. Y pues llegó un punto en el que ya se volvió pues más complicado, ¿no? Para el resto del equipo. Ahora hablando sobre la gestión emocional en estos dos compañeros, pues obviamente vemos que se le afectó más en la resiliencia, en lo que es a pasar a tercer año, debido a que quedaron de irregulares. Y bueno, ellos nos comentaron, al menos uno de ellos nos comentó que para él era más fácil quedarse de irregular para poder
pasar todas las materias que debía para no tener que cargarlas a tercero, donde en tercero nos podemos encontrar con más estrés, más frustración, más ansiedad, no solamente porque tienes que pasar tu curso regular, sino también tu recursamiento y tienes que tener todos tus papeles para el final del curso porque vas a pasar a la carrera y obviamente meses antes te tienes que preparar con los propedéuticos y pues es más estresante y así que él decidió como que quedarse este ciclo escolar a pasar todas sus materias para cuando él ya llegue a tercero del próximo ciclo sea más fácil empezar de cero y poder pasar todas estas materias. Obviamente el año pasado nos presentamos con situaciones, con conflictos, ya que pues sí seguían pasando materias de cursos pasados, así que pues no mostraban como un desempeño del 100% en las actividades. Así que eso nos llevaba a conflictos de que no, es que tú no estás dando tu 100%, así que no mereces tener ese 100% en tu calificación. Y pues eso nos llevaba a tener conflictos, a escalarnos, de que tú me debes entender de qué es lo que estoy llevando y la otra parte de que tú nos debes entender que no te podemos dar ese merecimiento de la tarea cuando no has aportado nada. Así que pues al tener esa falta de comunicación, porque pues ellos se estaban presentando bajo mucho estrés y nosotros nos estábamos presentando bajo mucho estrés, pues no nos ayudaba mucho en la comunicación y en la resolución de los conflictos y era muy difícil poder mantener conversaciones y mantener la paz entre el equipo, que es bastante importante tener esta paz, ya que más del 90% de nuestra calificación es del trabajo en equipo, de poder entendernos entre nosotros. De estos compañeros se notaban algunos mecanismos de defensa que llegaban a usar hacia nosotras. Por ejemplo, uno de ellos podía decir cosas en negación, o sea, que rechazaba completamente en algo que estaba haciendo y probablemente estaba mal. Sin embargo, nos ponía como a decirnos que no, que sí está bien y no sé qué cosa. Otros que vendría siendo la racionalización, que el otro compañero justificaba sus acciones mediante excusas, pero siempre lo hacía. O sea, si le pedíamos un trabajo y no lo llegaba a completar o simplemente no lo hacía, nos ponía de diferentes excusas, ya sea en persona o en WhatsApp. Nos ponía de que no, es que no le pude hacer por tal situación y tal situación. Y lo comprendíamos en parte porque sabíamos cómo llegaba a ser su vida, pero también nos ponían de que excusas muy raras cuando sabíamos que no era verdad, así que nomás le dábamos por su lado, vaya.